Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más alabamos y glorificamos tu nombre, Padre. En esta noche estamos aquí, tus siervos, sirviéndote, Señor. Tratando, Señor, de que este mensaje pueda llegar a los corazones y a los hogares, pero no podemos hacer esto sin tu pronta ayuda, Señor. Pedimos tu Espíritu Santo para que pueda abrir las mentes y los corazones de todos los que nos están viendo, Señor, para que puedan entender la necesidad que hay de este mensaje, Padre, ya que este mensaje se ha dado por tanto tiempo y muchas veces no lo entendemos o no lo vemos de algún punto de vista, pero tú manda tu Espíritu Santo para que Señor, puedan entenderlo, Señor. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de tu Jesús. Amén. Amén, amén. Ok, tu espiritualidad y la vida del campo. Usualmente cuando escuchamos acerca de la vida en el campo, pensamos en salir corriendo por alguna otra razón. Ese es el mensaje que se ha dado, ¿no? O sea, cada vez que se habla de la vida en el campo, estamos pensando de huirle a la ley dominical o huirle a una persecución o algo que usualmente lo conectamos con huida, con protección, con escondite. Pero en ningún lado, cuando estudiamos la palabra de Dios y el espíritu de profecía, nos revela que la vida en el campo es para esconderse o es para huir de una persecución o de la ley dominical. O sea, todo tiene su tiempo, pero el propósito principal de la vida en el campo no es ese. Y la persona que se muda al campo, con esa mentalidad va a tener problemas en el campo, porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios, primero, no es que nos escondamos. Cuando te mudas al campo, no es para esconderte, ¿sí? Y eso vamos a estar aprendiéndolo. Ahora, el enfoque de este seminario, primero que todo, es de prepararnos espiritualmente para recibir las bendiciones o para aprovechar nuestra vida en el campo. Para aquella persona que está tomando decisión, ok, yo quiero ir al campo, estamos tratando de prepararnos espiritualmente para que cuando vayamos al campo, vayamos listos para recibir esa bendición. Para la persona que vive en el campo y se mudó al campo por tal vez los motivos inadecuados o no sabía exactamente la base principal acerca de la vida en el campo, esto le va a ayudar, porque nuestra espiritualidad, como vamos a ver aquí, grandemente se beneficia de la vida en el campo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, y voy a comenzar con una cita del Espíritu de Profecía. Ahora, yo creo en Primera de Crónicas 20:20, donde básicamente, vamos a buscarlo. Y quiero tocar ese tema porque muchas veces vemos el espíritu de profecía. 20:20. Ajá, es Segunda de Crónicas 20:20. Ahora, nosotros sabemos que para poder ver perfectamente, la visión perfecta es 20:20. Y 20:20 básicamente significa que puedes ver tanto de cerca como de lejos, ¿sí? Entonces, yo no creo que haya sido coincidencia, no lo creo. Yo creo que Segunda de Crónicas 20:20, Dios lo puso ahí a propósito, porque trata con la visión espiritual. La visión física de la persona, el individuo, el ser humano es 20:20 para ver de cerca y de lejos. La visión espiritual debe ser 20:20. Cuando hablamos de cerca es lo presente, lo inmediato, y cuando hablamos de lejos es el aspecto profético. Entonces dice aquí en el 20:20, ¿puedes leerlo por favor? Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Amén. Cuando vemos este versículo, ya casi al final del versículo, vemos lo que está tratando de hacer Josafat. Josafat dice: oídme,
Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, y en sus profetas y seréis prósperos. Uno, tenemos que creer en la palabra de Dios, y dos, tenemos que creer en el espíritu de profecía. La palabra de Dios te asienta, te afirma. La profecía te prospera. ¿Por qué? Porque puedes ver más allá de lo que ves inmediatamente. Si solamente vemos de cerca y no vemos de lejos, vamos a tener problemas, porque no vamos a saber lo que viene y no vamos a saber prepararnos para lo que viene. Pero Dios nos bendijo con las dos. Si solamente usamos el espíritu de profecía, vamos a tender a ver solamente de lejos y vamos a olvidar de las cosas inmediatas. El balance está en ver de lejos y ver de cerca. ¿Sí? Establecernos en la verdad de Dios y prosperar a través del espíritu de profecía. Entonces, eso lo dije porque voy a estar usando ambos. Voy a estar usando la palabra de Dios y el espíritu de profecía para poder entender un poco mejor a los propósitos de Dios en nuestras vidas, especialmente al llamarnos a salir de las ciudades a la vida en el campo. Si podemos ir a la primera diapositiva, la primera diapositiva, Doris, dice: pocos comprenden la importancia que tiene el rehuir hasta donde sea posible todas las compañías que no favorecen la vida religiosa. Al elegir su ambiente, pocos son los que dan la primera consideración a la prosperidad espiritual. Ahora, esto fue tomado directamente del libro. Se encuentra la cita en el libro de la ciudad al campo, para aquellos que están leyendo. Para aquellos que no conocen el libro que estamos usando de texto, es el libro de la ciudad al campo. Lo puede descargar en su teléfono, en la aplicación de Elena G. de White, o puede también descargar el PDF para poder seguir la lectura, o mandar a ordenarlo en línea. Doris, can we switch to the slide, please? Entonces, cuando vemos la cita, lo que está diciendo, pocos comprenden la importancia que tienen al rehuir hasta donde sea posible todas las compañías que no favorecen a la vida religiosa. Al elegir su ambiente, pocos son los que dan la primera consideración a la prosperidad espiritual. Ok, ¿qué está diciendo? Está tratando de decir que muchas veces cuando nosotros vamos por ejemplo, vamos a elegir mudarnos a otro estado, o tal vez a otro país, o simplemente a una ciudad, no estamos pensando en el bienestar espiritual de nuestra familia, de nuestros hijos. O sea, ¿cómo esto va a afectar la vida de mi hijo? Lo que pensamos usualmente es lo que el mundo nos enseña. Ok, ¿estará la escuela, una buena escuela pública? ¿Qué tan cerca estará de la casa? ¿Hay un Walmart cerca? ¿Cuáles son las conveniencias de transportación? O sea, estamos pensando en todas estas cosas que benefician supuestamente a la familia, y lo que más beneficia a la familia no nos damos de cuenta, no nos ponemos a pensar, y eso es el ambiente que nos va a rodear. En los tiempos de antes, los judíos, dice que cuando se mudaban a un nuevo lugar, miraban a su alrededor, y ellos sabían que lo que veían a su alrededor era lo que sus hijos iban a venir a hacer. Entonces, si ellos estaban en un lugar donde la influencia iba a afectar negativamente a sus hijos, no se mudaban a ese lugar. ¿Ve? Entonces, nosotros como cristianos, especialmente como cristianos que conocemos las verdades presentes y la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo y la importancia de preparar el carácter, tenemos que pensar en el lugar que nos rodea. Porque ese lugar, creámoslo o no, va a afectar la manera que percibimos la palabra de Dios, sí, y la manera que percibimos a Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Entonces, quiero que vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4, 23.
lo leo. Sí, por favor. Ok, Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, esto es lo interesante con el libro de Proverbios, ¿no? Y quiero ser un poco sarcástico aquí, pero no está hablando acerca de guardar, en cuanto a guardarlo en un closet o guardarlo en un cuarto. Está hablando acerca de la protección. Es, por ejemplo, y estoy hablando esto porque verdaderamente hay personas que no entienden esa palabra guardar. ¿Ven? Entonces, un guarda o un policía, un guardia guarda el banco. Y lo que básicamente está diciendo es que el policía está protegiendo el banco. So, cuando dice el proverbista que debemos de guardar, está diciendo que tenemos que proteger. Entonces está diciendo, sobre toda cosa que protejamos, lo más importante que tenemos que proteger es el corazón. Y nos dice por qué. A la pregunta, si decimos por qué, ahí está la respuesta. Porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. Cuando estamos leyendo el Evangelio, y muchas personas sacan esto de contexto, pero cuando Cristo vienen y le dicen a Cristo, ¿por qué tus discípulos están comiendo con manos sucias? Y él le responde que las manos sucias no es lo que contaminan al individuo. Lo que entra en la boca no contamina al individuo, sino lo que sale de la boca, porque de la boca sale lo que verdaderamente está en el corazón. Salen los homicidios, sale el adulterio, sale la mentira. Esas cosas salen del corazón. ¿Ve? Entonces, para nosotros, para que salgan cosas espirituales y positivas del corazón, eso es lo que tiene que estar dentro del corazón. Si hay algo que vamos a proteger, tiene que ser el corazón. Ahora, ¿cómo protejo yo mi corazón? Bueno, la información que nosotros ponemos en nuestras mentes, tenemos 5 maneras de hacerla. Una es el medio del olfato, ¿verdad? Una persona puede oler algo y le puede recordar, no sé, decir una comida que olió y le recordó una comida que hacía su abuela hace años, porque eso está allí, ese olor queda allí, eso pone información en la mente. A través de lo que tocamos, a través de lo que olemos, a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos. ¿Estamos ahí? Entonces, las avenidas del alma básicamente son los sentidos del tacto. Si tú quieres poner la información de la universidad o de la escuela en tu mente, tienes que estudiarlo. Y para estudiarlo estás viendo la información, leyendo la información, ¿verdad? Y muchas veces estás escuchando la información del profesor. Y llega a grabarse en la mente. Entonces, si esas cosas son así, entonces tenemos que proteger lo que vemos, lo que escuchamos, lo que comemos, ¿verdad? Tenemos que protegerlo, porque puede afectar la manera que procesamos información. Y eso es lo que está diciendo. ¿Sí? ¿Qué opinas? Sí, una de las cosas muy importantes que los padres debiesen de considerar en estos últimos días es dónde están, dónde sus hijos están ubicándose, dónde se están congregando, el lugar donde están. Estamos en los últimos días y las cosas no están nada bien por ningún lado. Y toma mucha oración, mucha sabiduría para que podamos tomar esas decisiones radicales para nuestra familia. Sí, es muy cierto. Quiero que vayamos a 2 Corintios 3:18, que es otro versículo que nos ayuda a entender. 2 Corintios 3:18. ¿Qué dice? Dela. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria
en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Amén. So, mira lo que está diciendo este versículo y voy a leerlo otra vez. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Se está hablando acerca de la transformación del individuo que medita o que... Esa palabra es muy importante. ¿Dónde está? Nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, como somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Ahora, este mirar no es un mirar regular, es una contemplación. Hay una diferencia entre mirar a alguien y contemplar algo, ¿verdad? Cuando contemplas, estás básicamente contemplando críticamente, estás pensando, tu mente está activa, ¿verdad? Cuando estás mirando algo, ok, miraste algo y sigues caminando, no estás pasando tiempo en lo que estás viendo, críticamente observando, haciéndote preguntas y buscando respuestas, mientras que el observar es más como una meditación visual, ¿verdad? Lo que está diciendo es cuando pasamos tiempo contemplando la gloria de Jehová, nosotros somos transformados en su gloria. Y vamos a estudiar eso más adelante y vamos a regresar a este versículo y lo vamos a leer de la manera que vamos a aprender lo que significa. Vamos a seguir adelante para poder llegar hasta allí. Pero hay una importancia, de acuerdo a esta primera cita, en el lugar donde vivimos, porque las cosas que nos rodean afectan el carácter del individuo, ¿sí? Ahora, dice, Satanás está tratando de ocultar a Jesús de nuestras vistas para eclipsar su luz. Porque cuando tenemos una vislumbre de su gloria, somos atraídos hacia Él. El pecado oculta de nuestra vista los incomparables encantos de Jesús. El prejuicio, el egoísmo, la justicia propia y la pasión ciegan nuestros ojos para que no podamos discernir al Salvador. Ahora, yo quiero que prestemos atención en lo que está diciendo aquí. Una está diciendo que Satanás está tratando todo lo que él puede para ocultar de nosotros, de nuestra vista, ¿verdad? La luz de Cristo Jesús. Él está tratando de ocultar que nosotros veamos a Cristo. ¿Por qué? Porque al ver a Cristo en su gloria, nosotros empezamos a ser transformados y estamos en el proceso de transformación nosotros mismos. Por resultado, estamos haciendo la obra que Dios nos está mandando a hacer, lo cual es básicamente la transformación del individuo, o sea, el mejorar el carácter. Por ejemplo, le digo, cuando Dios creó al hombre, cuando vemos el libro de Génesis, capítulo 1, en la creación, dice que Dios creó al hombre de acuerdo a su propia imagen y semejanza, ¿no es así? Pero cuando entró el pecado afectó la imagen y la semejanza del hombre. Y el hombre empezó a cambiar, a ser transformado. Por eso vemos en el capítulo 6 de Génesis, cuando vamos al capítulo 6 estamos viendo, dice que el pensamiento del hombre era continuo hacer el mal. Su pensamiento ya no era hacer el bien, lo cual es un rasgo que Dios tiene. Dios es bueno, por eso cuando vino el joven rico y le dijo, hombre bueno, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? O sea, ¿por qué me estás llamando bueno a mí? ¿Estás reconociendo que yo soy Dios? Porque es bueno solo hay uno, y es Dios. ¿Ves? Entonces, la bondad viene de Dios. El egoísmo viene de Satanás. Entonces, nosotros, naturalmente, tendemos a ser egoístas. ¿Ves? Entonces, el plan de redención es de restaurar la imagen de Dios en el individuo. Amén. Ahora, piensen en esto. ¿Alguna vez has tomado un examen, Bey? Sí. ¿Sí? Ok. Imagínate, y quiero ilustrar esto. Imagínate que tengas un examen muy importante.
que tengas que tomar. Y te den un libro para estudiar. Ahora, si yo te digo, ok, te voy a escoger un lugar para que estudies, para que te prepares, para que estés lista para este examen. Y te digo, ok, voy a ponerte en un lago de agua lleno de tiburones. ¿Podrías estudiar en ese lago de agua? No. ¿Por qué? Porque es peligroso. No. ¿Por qué? Porque es peligroso, porque no. O sea, no tiene sentido para mí. No tiene sentido. Ok, ¿podrías concentrarte? No, ¿Por qué? por los tiburones. Estarías más preocupada por los tiburones que por el... Ok, por ejemplo, otro ejemplo, si te pongo en una línea de tranvía, Tampoco estarías más pendiente de ver si viene un tren o si me va a sí. matar el tren. Lo que estoy tratando de ilustrar es que para prepararnos para un examen tenemos que estar en cierto lugar. Usualmente un lugar un poco quieto, por eso las librerías no se permiten el ruido, porque en las librerías estás estudiando y necesitas concentración. Dios quiere prepararte para un examen. Y para prepararte para ese examen, está escogiendo el mejor lugar para que tú puedas recibir la información y pasar el examen. Y de acuerdo a ese librito que estamos leyendo de la ciudad al campo, el lugar que Dios escogió fue el campo. Y la gente no quiere ir allí. Bueno, porque cuando vamos al campo estamos pensando en las dificultades que hay Sí, allí. Y no no hay nos damos trabajo. cuenta, más trabajo, más No hay dificultad. trabajo, eso es lo que se La piensa. distancia entre el trabajo, lugar donde vive y vas la allá. escuela. La escuela, lo cual Dios nos dijo que teníamos que tener escuela en casa o escuela en las casa. iglesias, ¿no? Yeah. Pero eso es otra cosa aparte, Sí. lo cual sí es cierto, porque tenemos a nuestros hijos en las escuelas públicas y está afectando dramáticamente el carácter de nuestros niños. Sí. El carácter de nuestros niños no está moldeado por el medio ambiente, por la naturaleza que los rodea, está moldeado usualmente por sus compañeros o por su maestra. Y estamos luchando en casa y muchas veces traemos los niños a la iglesia tratando de ver si la iglesia va a hacer un milagro. Pero no, el trabajo del carácter es un trabajo que toma tiempo y dedicación y perseverancia. Entonces Satanás, sabiendo que si él eclipsa a Cristo Jesús de nuestros ojos, tiene una, básicamente él ya está para ganar la batalla. Entonces nosotros tenemos que reconocer estas cosas y es lo que se nos está diciendo. Dice, Satanás está tratando de ocultar a Jesús de nuestra vista para eclipsar su luz. Porque cuando tenemos una vislumbre de su gloria, somos atraídos hacia Él. El pecado oculta de nuestra vista los incomparables encantos de Jesús. El prejuicio, el egoísmo, la justicia propia y la pasión ciegan nuestros ojos para que no podamos discernir al Salvador. El pecado afecta cómo percibimos el mensaje que Dios nos está dando. Entonces, si estamos en un ambiente, como decimos, al principio estamos diciendo que si estamos en el ambiente equivocado no vamos a poder prepararnos para ese examen. ¿Están conmigo? Si estamos, para aquellos que han vivido en la ciudad, yo me mudé de aquí, de Nueva York. Viví en Nueva York por algunos años. Cuando vine de Panamá, que es donde fui a la secundaria, y aquí fui a la universidad. Cuando estaba en la secundaria vivía en San María San Miguelito, que es uno de los peores lugares en Panamá. Entonces cuando me mudé a San María San Miguelito, me mudé de una provincia que se llama Bocas del Toro. Ahora en Bocas del Toro mi papá edificó una casa casi atrás. No era tan campo, pero era provincia y era atrás donde teníamos todas nuestras frutas, teníamos un patio muy grande. Violencia y cosas grandes, o sea, era una novedad, ¿verdad? Entonces, mudándome a la ciudad, mudándome a la ciudad, ya vine a Nueva York, después regresé para ir a la secundaria. El ambiente donde vivíamos era un ambiente muy distinto al donde yo crecí. Entonces, ese ambiente empezó a moldear mi carácter y mi vida.
empezó a cambiar mi manera de tratar a las personas. Y cuando vine a Nueva York, mi carácter estaba moldeado por eso y mi manera de tratar a las personas era básicamente como un Nueva York, era un poco más duro. Cuando me mudé de Nueva York acá, las personas me decían grosero y me afectó mucho porque ya yo era cristiano mudándome de Nueva York para acá, pero mi manera de tratar a las personas usualmente era un poco grosera. Y eso no iba con quien yo decía que era. Entonces, todavía estoy trabajando en eso, pero lo que estoy tratando de decir es que el lugar donde tú vives moldea bastante cómo piensas y cómo actúas. Mucho cómo piensas y cómo actúas. Y es lo que está diciendo aquí. Para nosotros ver la luz de Cristo, cuando vemos la vida de Cristo era una vida de paciencia, de longanimidad, de amor, de ayudar. Una vida que se sentía por los demás. Pero en la ciudad, si tú tienes esa vida, si tú tienes esa compasión en la ciudad, lo ven mal. Sí. Es más, me acuerdo una vez mi esposa y yo estábamos en la ciudad y veníamos saliendo de un restaurante y había una muchacha llorando y nos entramos acá y mi esposa dice, mira, la muchacha está llorando. Y yo, ve a ver lo que era una mujer, le dije, ve y ve lo que estaba pasando. Fui, habló con ella, regresaron, hablamos. La muchacha estaba pasando por un tiempo difícil. La tomamos, ahora estamos en la ciudad, estamos en Jamaica, Queens. Y la muchacha la acogimos, se acercó a nosotros, la llevábamos donde íbamos, fuimos a comer, yo estaba trabajando, la llevé conmigo al trabajo, mi esposa se la pasó hablando con ella. Y lo interesante dice que la sorprendió que nosotros le hayáramos puesto atención. Porque había dicho que una vez se había desmayado, ¿verdad? Y nadie le puso, en la ciudad, nadie, te pueden estar disparando, yo te puedo decir porque yo he vivido ahí, te pueden estar disparando y nadie se mete, todo el mundo sigue caminando como si nada. Si están en su casa, miran por la ventana, nadie hace nada. Esa es la vida. Te pone duro, no tienes empatía, no simpatizas con nadie. Sí. Entonces, ella empezó a hablar acerca de lo extraño que era que nosotros pudiéramos ayudarla. Ahora, en mi trabajo, las muchachas en el trabajo nos llamaron de locos. Dicen, ustedes están locos, ¿cómo van a recoger una mujer en la calle y la van a traer? ¿Y qué van a hacer con ella? Si la llevan a su casa, llama a alguien, viene el novio, alguien y los mata a ustedes dos, ¿o qué es lo que estaba pasando? Pero nosotros estamos pensando, estamos haciendo la obra de Cristo. Sí. Ayudando. Sí, y no podemos amedrentarnos por estas cosas. Tenemos que hacer lo correcto porque necesitaba ayuda. Y gracias a Dios, ninguna de esas cosas pasaron, nos pusimos en la mano de Dios. Al final la llevamos a su casa, nos invitó a entrar, pero no entramos, teníamos que irnos. Y ya era tarde en la noche también, yo tenía que regresar a 2 horas de manejo. Entonces la dejamos allí y nos fuimos orando, nos mantuvimos con ella en contacto por un tiempo y estuvo muy agradecida. Lo que estoy tratando de decir es que la ciudad endurece las emociones. Y un cristiano no puede tener las emociones endurecidas. Tenemos que tener compasión para con aquellos que están a nuestro alrededor, si es que vamos a poder ayudarles. Sí. Si seguimos, dice, mire a Cristo, contemple la hermosura atractiva de su carácter, y al contemplarlo será transformado en su semejanza. La niebla que se interpone entre Cristo y el alma se disipará cuando por fe miramos más allá de la sombra infernal de Satanás y veamos la gloria de Dios en su ley y la justicia de Cristo. Ahora, nos sigue apuntando a contemplar a Cristo Jesús. Nota que en toda la cita que he estado dando después de la primera cita, nos está hablando acerca de que Satanás está tratando de cegar que podamos ver, que podamos contemplar. Ese contemplar es muy diferente a mirar. O sea, que podamos pasar tiempo en meditación, contemplando la vida de Cristo y su carácter. ¿Ves?
la meditación es muy diferente, porque toma tiempo. O sea, si tú para meditar en algo tienes que tomar tiempo, sentarte y pensar en esto. Pensar en las ramificaciones de los resultados de tales decisiones, o cómo afectó esto, o cómo afectaría esto. ¿Sí? Eso es meditar. Cuando estás meditando en Cristo Jesús, estás meditando en su vida, tal vez el aspecto de su muerte, lo que pasó en la cruz. Estás yendo por tu mente en cada una de las cositas, y te dices, wow, ¿cómo se habrá sentido? Estás preguntando y estás buscando respuestas, y cuando vas a la Biblia empiezas a ver las cosas muy distintas, porque eso ha afectado tu manera de pensar. Estás viendo los pasajes que estás leyendo y están vivos porque tú has estado pensando, has estado meditando, contemplando estas cosas en tu mente. ¿Ven? Entonces hay mucha diferencia en contemplar. Entonces lo que está diciendo es básicamente que Satanás está tratando arduamente de que nosotros no tengamos tiempo para meditar en las cosas de Dios. No tengamos tiempo para meditar en el carácter de Cristo Jesús, o en las obras que quiere hacer, o en lo que quiere hacer en nosotros, o lo que quiere que nosotros hagamos con otras personas. Por ende nos lleva a las ciudades. Las ciudades son un trajín para aquí, un trajín para allá. Hay que tener 2 o 3 trabajos para pagar la renta, o pagar el pago de la casa, ¿verdad? La hipoteca. Es muy difícil. Tienes que salir temprano en la casa, llegas tarde de la casa, no hay tiempo para la familia y todos trabajan. Sí. La ciudad en el campo es difícil. La vida de la ciudad es muy difícil. No se aplica a esto. ¿Estamos bien? Ok. Quiero que busques Éxodos 33, 18 y 19. Voy a leer algo aquí, después vamos a ir a Éxodos. Dice, Éxodos 33, después te digo los versículos. Satanás está tratando de ocultar, ahí lo vemos nuevamente, ¿cuáles son los intentos de Satanás? Satanás está tratando de ocultar a Jesús de nuestra vista, para eclipsar su luz. Porque cuando tenemos un atisbo de su gloria, somos atraídos hacia Él. Y nuevamente leemos, el pecado oculta nuestra vista y los incomparables encantos de Jesús. El prejuicio, el egoísmo, la justicia propia y la pasión ciegan nuestros ojos para que no podamos discernir al Salvador. Ok. Aquí está diciendo que si llegamos a ver la gloria de Cristo Jesús, nuestra vida va a ser transformada. Ahora, para saber si yo voy a ver la gloria, necesito saber qué es esa gloria, ¿sí o no? Esa es la primera pregunta. Decir, ok, si está diciendo que si yo puedo llegar a ver la gloria de Cristo Jesús, mi vida puede ser transformada, entonces, ¿qué es esa gloria? Bueno, la Biblia nos enseña lo que es esa gloria. Entonces, quiero primero que mi esposa lea Éxodos 33, 18 y 19. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Amén. Ok, este es el panorama que está pintando, a ver, que voy a pintar. Ok, el panorama es esta. Moisés estuvo con Dios, estuvo con Cristo, por una serie de días, le dio los 10 mandamientos. Cuando bajó, encontró a Israel adorando, ¿verdad? Haciendo adoración falsa y escuchando música y saltando y bailando. Y quebró las tablas, ¿verdad? Ahora Moisés regresa a donde Dios y le está pidiendo a Dios, Dios mío, yo quiero que tú lleves a Israel a esa tierra que le prometiste, pero si no vamos contigo no quiero ir. Yo no voy a ir sin ti, porque él sabe que sin Dios guiándolos es imposible. No van a llegar a ningún lado. Solo está diciendo, yo no quiero llevar a este pueblo a esa tierra si tú no nos vas a guiar. Y Dios le dice, está bien, entonces yo voy a ir. Pero nota, esto es lo interesante. Moisés había estado varias veces ya con Dios, varias veces. Y en este punto, él sintió el deseo de conocer un poco más a Dios. Y le dice, ¿sabes Dios? Si yo he hallado gracia, y pueden leerlo ustedes mismos cuando tengan su tiempo, dice, si yo he hallado gracia delante de ti, mi Dios, dice, muéstrame tu gloria.
Muéstrame tu gloria. Y es donde está diciendo aquí. Moisés le pidió en el 17 y el 17 y el 18, el 18 y el 19, 18, 19. ajá, que le mostrara, le rogara que le mostrara su gloria. ¿Sí? Ahora, Cristo le respondió, Dios le respondió que Él iba a mostrarle su nombre. Dice, nombre. ajá, voy a mostrarte mi nombre. Ahora, para entender eso, tienen que entender algo. Hoy nosotros le ponemos nombre a nuestros hijos de personas que son famosas, de nuestros padres, tal vez el Junior, como mi hijo se llama como yo, Aaron Carranza, entonces es el Junior. Entonces le ponemos nombre a nuestros hijos no de acuerdo a ciertas cosas, sino de acuerdo a lo que las culturas nos enseñan, ¿no? Nos gustó este actor, le pusimos nombre. Nos gustó este nombre, le pusimos este nombre. Hay un libro con nombres, encontramos nombre. Otros usan el calendario. ¿Sí? Ahora, en los tiempos de antes, en Israel, el nombre se le ponía al niño de acuerdo al carácter del niño. ¿Están conmigo? Por eso cuando vemos a Jacob, ¿no? Vemos a Isaac, a Jacob y a Esaú. Vemos a Jacob y a Esaú. Cuando Jacob peleó con el ángel, al final de la batalla, Dios le cambió el nombre a Jacob y dijo, ya no vas a ser llamado más Jacob, sino que vas a ser llamado Israel, porque peleaste con hombre y peleaste con Dios y venciste. ¿Sí? Dios le cambió el nombre a Jacob de acuerdo a lo que él era. Ahora, el nombre que él tenía era un nombre de acuerdo a su carácter, que era básicamente engañador. ¿Sí? Usualmente en los tiempos de antes, especialmente en el pueblo de Israel, se le ponía nombre al niño de acuerdo a su carácter. ¿Sí? El nombre, por eso dice que cuando seamos salvos, ¿veis? Dice la Biblia en el libro Apocalipsis que vamos a tener el nombre de Dios, ¿dónde? En la frente, en la mente, el nombre de Dios en la mente. Ahora, el nombre de Dios, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, vamos a verlo, léeme Éxodos 34. Y vamos a leer versículos 6 al 8. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Ahora, nota lo que se está diciendo aquí. Lo que se están diciendo aquí son aspectos del carácter. Él me dijo, muéstrame tu gloria. Le dice, ok, yo te voy a mostrar todo mi bien, te voy a mostrar mi nombre, te voy a enseñar mi nombre. Y entonces cuando lo ve empieza a exclamar estas cosas. Longanimidad, paciencia, mansedumbre, misericordia, justicia. Esas son las cosas que se están mencionando aquí. Y esas son carácter. Cuando vamos al libro, cuando vemos el Éxodos, capítulo 20, ¿verdad? Donde están los mandamientos son lo mismo. El no matar, el no robar, el no cometer adulterio. Estos son aspectos igual de justicia, de equidad, de amor, porque si yo tengo amor por mi prójimo, yo no voy a tomar a su esposa, ni voy a tomar algo que no sea mío, es de él, ¿verdad? Entonces estas cosas nos ayudan a ver. Cuando él le dice, cuando nos está diciendo aquí en la cita, nos está diciendo el observar la gloria de Cristo, está hablando acerca de el carácter de Cristo Jesús. Está hablando acerca del carácter. Cuando Cristo nos llama para ir a vivir al campo, tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestro carácter. Donde estamos desarrollando nuestro carácter. Ahora, en el volante que yo le di a mi esposa para poder compartir, y el que compartimos aquí el sábado pasado, tenía una cita allí que estaba hablando acerca de la importancia de donde vivíamos. Porque no nos damos de cuenta que donde vivimos afecta
afecta cómo nosotros percibimos las cosas espirituales. Y al mudarnos, y hay una cita que tal vez voy a mostrar más tarde, donde dice que cuando observamos las cosas en la naturaleza imperceptiblemente, sin darnos de cuenta, estamos siendo transformados por el Espíritu de Dios. Al igual, cuando miramos científicamente, sabemos que cuando vemos ciertas escenas de televisión, imperceptiblemente pasan el lóbulo frontal y de una vez van a grabarse al cerebro, ¿verdad? Sin que nos demos de cuenta. Sin que nos demos de cuenta. O sea, así mismo, como viendo cosas malas pueden afectar nuestra vida y esa información sale, igual puede afectarnos el estar en un ambiente natural donde Dios está trabajando en nuestras vidas. Puedo preguntarte, Dígame. Me imagino que hay personas preguntándose si hay niños que pueden crecer en la ciudad siendo buenos, como hay niños que pueden crecer en el campo siendo buenos. Y si porque he escuchado muchas veces que se dice que también en la ciudad se puede crecer niños buenos. ¿Cómo tú verías eso? Me imagino No que sé, yo en mi opinión, yo le puedo decir lo que yo vi en la ciudad. Niños buenos no hay ninguno, ni en la ciudad ni en el campo, porque bueno solo es Dios. Ahora, niños obedientes es algo muy diferente, y eso es lo que Dios está buscando, es la obediencia, es la sumisión. Ahora, lo que dice la sierva de Dios, y voy a mostrar la cita más tarde, es que en las ciudades ni 1 de 100, creo que era la cita, o 20 de 100, no me acuerdo bien, pero voy a mostrar la cita más tarde, está en el volante. Se puede moldear, se puede preparar al individuo para lo que Dios quiere en la ciudad. Es muy difícil, casi imposible, si no diría imposible. El campo el campo se presta más para esta obra en nuestras vidas. Y eso te lo puede decir cualquiera persona. Ahora, al final del día, y esto es lo que yo le digo a la persona, mira, la razón por la cual yo me mudé de la ciudad al campo es porque Dios lo dijo. sí. La razón por la cual yo dejé de comer ciertas comidas es porque Dios lo dijo. Yo no voy a ponerme a debatir con Dios si es bueno o es malo. Si Dios me dice a mí, Aarón, yo estoy tratando de salvarte, pero para yo salvarte, para yo tener éxito en hablar a tu corazón, en hablar en tu mente, en afectarte de una manera positiva, yo necesito que tú dejes de hacer esto, dejes de ver esto, dejes de comer esto, trata esto. Entonces, si yo quiero recibir esas impresiones, esas bendiciones, lo voy a hacer por obediencia, Sí. no sin pensar en lo que dice la ciencia o lo que no dice la ciencia, porque la ciencia de hoy, como sabemos, está un poco errada, pero la palabra de Dios no hierra. Entonces, yo diría, el tiempo tiene una manera de revelar las cosas, pero muchas veces ya es muy tarde. Muy tarde. Entonces, yo no, si alguien puede decir, yo tengo un niño que es obediente y muy espiritual en la ciudad, wow. Eso sería algo increíble. Sería tal vez, no sé, hay que ver la percepción de la persona también. Sí. Pero seguimos aquí, dice, oh, si por fe nos acercáramos a Dios, Él nos revelaría su gloria, su carácter. ¿Qué es su carácter? Y la alabanza de Dios brotaría de los corazones humanos y sería proclamada por voces humanas. Entonces dejaríamos para siempre de dar gloria a Satanás, pecando contra Dios y hablando de duda e incredulidad. Ya no tropezaríamos más murmurando y lamentándonos y cubriendo el altar de Dios con nuestras lágrimas. Si pudiéramos solamente por fe, dice, acercarnos a Dios, Él nos revelaría su gloria. Eso no es lo que estaba haciendo Moisés aquí, era exactamente, ¿sí o no? Sí. Él por fe le dijo a Dios, Dios mío, nosotros hemos hablado tanto tiempo,
Yo he pasado tiempo aquí contigo, me has dado tus preceptos para yo darle a tu pueblo, he estado guiando a tu pueblo. Mi Dios, yo te quiero conocer un poco más. Yo quiero que tú te reveles a mí. Y Dios le dijo, está bien. Nadie, queridos, que quiera conocer a Dios se le va a negar esa oportunidad. Si nosotros queremos en nuestro corazón, estamos diciendo, mi Dios, yo quiero una experiencia más estrecha contigo, yo quiero conocerte más. Le decimos, mi Dios, yo quiero aprender de ti. Y cuando abrimos su palabra, la abrimos necesariamente con ese punto de vista, de aprender de Dios, no de criticar ni de encontrar algo para poder, no. Cuando leemos para estudiar y encontrar, mi Dios, revélame quién eres tú. Cuando Él nos revela quién Él es y su amor, dice que por su bondad produce en nosotros arrepentimiento. Es la bondad de Dios que trae el arrepentimiento al individuo. Al ver la bondad de Dios, al meditar en el sacrificio que hizo a través de su Hijo Jesucristo, somos cambiados, somos transformados y dejamos, como dice aquí, de murmurar y de quejarnos porque sabemos que Dios está haciendo la obra. Ok, vamos a avanzar un poquito más, porque sé que comenzamos un poquito tarde, nos quedan como unos 7 minutos y quiero mostrarles otra cosa. Por mientras, busca Apocalipsis 10:7. Y esto usualmente lo dejo para después, pero quiero que entiendan algo. Hay una obra que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas. Y esa obra es importante que se cumpla, ya que sabemos que lo único que nos vamos a llevar al cielo, este cuerpo no va a ir al cielo. Este cuerpo, cuando yo muera, si Cristo no viene antes, va a ir al sepulcro. Se va a volver tierra, porque dice de la tierra saliste, del polvo saliste, polvo eres y al polvo vas a regresar. Entonces cuando yo muera, esto se lo van a comer los gusanos y yo voy a regresar al polvo. Pero cuando venga Cristo, Él me va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Pero el carácter, lo que yo formé aquí, es lo que yo voy a llevar allá. Si yo formé un carácter conforme a la imagen de Satanás, eso no va a estar bien para mí. Porque los ángeles en el cielo están buscando personas de la misma mentalidad, personas que están dispuestas a ayudar, personas que están dispuestas a darlo todo para Dios, y no personas egoístas. El ángel no es egoísta, el ángel está día y noche en esta obra de salvar almas. Y nosotros también debemos estar en él. Dice, la vida en las ciudades es falsa y artificial. La intensa pasión por obtener dinero, el torbellino de excitación y búsqueda de placer, la sed de ostentación, el lujo, la extravagancia, todas son fuerzas que con las grandes masas de la humanidad están apartando la mente del verdadero propósito de la vida. Abren la puerta a una infinidad de males y ejercen sobre la juventud un poder casi irresistible. Eso básicamente está diciendo que la ciudad tiene un poder embrujador. Te embruja donde no puedes ver más allá de lo que está allí. Ahora, esto es lo interesante y lo subrayé abajo. Dice, can we go to the slide, please? Abajo lo subrayé donde dice, la vida en las ciudades es falsa, artificial, la intensa pasión por obtener dinero y es el torbellino de la excitación y la búsqueda de placer, la sed de ostentación, el lujo y la extravagancia. Todas son fuerzas que, con las grandes masas de la humanidad, están apartando la mente del verdadero propósito de la vida. La ciudad con todas estas cosas, la cual menciona ahí, la búsqueda de dinero, la ostentación, el lujo, sí, porque tenemos que pagar renta, sí, tenemos que pagar el teléfono, tenemos que pagar el DirecTV, el Netflix, ¿verdad? Tenemos que pagar todos estos 500 canales que no vemos, y para hacer eso necesitamos dinero. Entonces estamos dinero y se nos va nuestra mente a eso.
Entonces aquí donde está subrayado dice, están apartando la mente del verdadero propósito. ¿Cuál es el verdadero propósito del individuo, del Hijo de Dios? Esa es la pregunta. Si me está apartando de su verdadero propósito, ¿cuál es el verdadero propósito? Bueno, estamos hablando que Dios quiere recrear en nosotros su imagen. Nosotros perdimos la imagen y la semejanza de Dios cuando entró el pecado. La restauración o el plan de redención, como la conocemos, no es solamente restaurar la tierra o restaurar la imagen de Dios, lo cual es lo primordial. Pero en el ser humano, el hombre tiene que ser restaurado en la imagen y la semejanza de Dios. Amén. Y Él no nos va a restaurar milagrosamente cuando venga Cristo. Ningún lado en la Biblia vas a encontrar eso. El proceso de transformación se lleva a cabo durante el tiempo de nuestra vida. Se le llama la santificación. Nosotros cuando venimos a Dios, sí, se nos imputa la salvación. Se nos imputa su justicia. Se llama justicia imputada, ¿verdad? Somos justos cuando venimos. Ahora, cuando empezamos a caminar con Cristo, ahora estamos recibiendo la justicia impartida. O sea, ahora estamos en el proceso de santificación. Cuando entras en el santuario, entras por las puertas del atrio y estás caminando, pasas por el altar de sacrificio, pasas por el lavacro, que es simbolismo del bautismo. El altar de sacrificio está diciendo, yo he muerto, he entregado mi vida. El lavacro es el bautismo. Y cuando entras al lugar santo del templo, ¿verdad? Ese proceso de caminar del atrio, de entrando desde la entrada al santuario, al lugar santo, eso es el proceso de santificación. Santificación es el apartarte de las cosas malas a las cosas de Dios. No puedes esperar que al final de tanto caminar apartado de Dios, vas a moldear tu carácter en un momento para las cosas de Dios. Tenemos tiempo para hacer eso. Entonces, vamos a leer algo. ¿Puedes leer, por favor, Apocalipsis 10:7? Y estamos tratando de encontrar el propósito de esto. 10:7, Apocalipsis 10:7. Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. Cuando toque, ahora estamos hablando de la séptima trompeta. La séptima trompeta básicamente es la venida de Cristo Jesús. Para aquellos que han estudiado la palabra de Dios, es la última trompeta. Son 7, ¿verdad? Ahora estamos en la sexta trompeta. No tenemos tiempo para estudiar eso, pero la séptima es la venida de Cristo Jesús. Y está diciendo que ¿qué va a pasar en la séptima trompeta? Cuando comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará como Él lo anunció. El misterio de Dios. Ahora, quiero que veamos algo, y voy cerrando esto rápido, pero vamos a ir al otro libro, vamos a ir a Colosenses 1, 26 y 27, vamos a ver cuál es, y esto es un estudio, estos dos versículos para mostrarle algo interesante, ¿sí? Colosenses 1, 22, 26 y 27. 1, 22 y 27. Okay. Estamos tratando de ver cuál es el propósito de nosotros en esta vida. Diga. Ok, Colosenses 22. No, Colosenses 1. Ajá, 26 y 27. Okay. El ministerio que había estado oculto desde los siglos. No, el misterio. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. ¿Cuál es el misterio? El misterio dice aquí que será manifestado. Ok, lo leo otra vez, versículo 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, ¿qué es? Esperanza de los santos. No, Cristo
en nosotros. Cristo en Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio que se va a cumplir en la séptima trompeta, dice que cuando se cumpla ese misterio, cuando Cristo se haya formado en el individuo, ¿verdad? A la séptima trompeta, Cristo viene. O sea, nuestro carácter ya debe de estar formado para ese tiempo. No va a ser cambiado. La obra o la vida del individuo cuando viene a Cristo es de desarrollar en él la gloria de Cristo Jesús. El carácter de Cristo Jesús tiene que ser formado en nosotros. Y eso Él lo hace a través del servicio a la gente, ¿verdad? Hacer el bien, el tener empatía, en esconderse el yo y ayudar a los demás. Ayuda con eso. ¿Ves? Entonces, si es verdad que nuestra obra, como dice aquí, que la ciudad no permite que formemos carácter, es muy cierto. Y vamos a estudiar eso más adelante. Vamos a ver ejemplos en la Biblia. Ahora, esta es mi última cita. Dice, las almas que llevaban la semejanza de Satanás han sido transformadas a la imagen de Dios. Han sido transformadas a la imagen de Dios. Este cambio es en sí el milagro de los milagros. Es un cambio realizado por la palabra. Uno de los más profundos misterios de la palabra. No lo podemos comprender, solo podemos creer según lo declara la Escritura, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios y lo que está ratificando, lo que está certificando el espíritu de profecía, es que el misterio que se va a cumplir es el carácter de Cristo formado en nosotros, Cristo en nosotros. Cuando viene Cristo, básicamente Él no viene a buscar a Aarón, Él viene a buscar a Cristo en Aarón. No viene a buscar a Elvira, viene a buscar a Cristo en Elvira. Elvira tiene que haber sido puesta a un lado y tiene que ahora tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga Cristo, Él quiere verse a sí mismo en ti. Y si no se ve a sí mismo en ti, entonces ¿qué va a pasar? Entonces no eres de Él, porque tú eres del que tienes la imagen. Si tu imagen es la imagen de Satanás, entonces eres de Satanás. Si tu imagen es la imagen de Cristo, si tienes el carácter de Cristo, querido, entonces con Cristo nos vamos. ¿Están conmigo? Entonces, el propósito por la cual Cristo está tratando de sacarnos de las ciudades para llevarnos al campo es para tener un mejor ambiente donde trabajar en nuestro carácter. ¿Están conmigo? Cuando piensas en los lugares donde crecieron muchos de los obreros de la Biblia importantes, como Juan el Bautista, un Cristo, crecieron en las montañas. Ahí fueron educados. Queridos, esta es la primera lección. Entonces tenemos todavía más lecciones. Fue el primer capítulo. Y espero que hayamos podido por lo menos tomar este aspecto de lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Y vamos a ir profundizando en eso. Entonces, quiero tener la próxima vez el iPad aquí para yo poder monitorear y ver preguntas en el chat mientras estoy haciendo eso. Hoy no lo pude tener porque la batería estaba descargada, pero la próxima vez espero poder tenerlo para ver el chat, qué es lo que se está diciendo y poder interactuar con ustedes. Entonces, mis queridos, ha sido un placer, ¿sí? Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Vamos a orar y nos vamos a despedir con un beso y abrazos. ¿Quieres orar rápidamente? Claro. Padre Celestial, una vez más, gracias, Señor, por tu amor, tus bondades, tu misericordia, Señor. Te quiero pedir, Padre, que en esta noche lo que hemos aprendido sea guardado en nuestros corazones y no se tome a la ligera, Señor. Amén. Guárdalo, Padre, séllalo, para que podamos tener ese conocimiento, Padre, de que hay cosas que hay que hacerlo simplemente por obediencia, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza, danos la sabiduría y y abre los caminos para las personas que están tratando de hacerlo, Señor. Amén. Gracias en el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén.